Tras pasar más de 20 años como profesor investigador en universidades de Nueva York, Chicago, Nuevo México y California, Dante Quialbo ha vuelto a Argentina a trabajar para el Consejo Nacional de Ciencia. Lo suyo son los sistemas dinámicos complejos como el que forman comunidades de individuos, los insectos sociales y el propio cerebro humano. Ha indagado qué ocurre en su interior en situaciones de dolor crónico o tras la ingesta de sustancias alucinógenas. A su paso por el Congreso de Física y Ciencias Sociales del Instituto Carlos I de la Universidad de Granada, nos ha revelado nuevas respuestas sobre el cerebro, pero con cada misterio desvelado surgen nuevas incógnitas. No se puede vivir sin él, pero apenas empezamos a conocerlo. Dante Quialbo, es un placer tenerle aquí en Conciencia con nosotros. Usted ha investigado mucho sobre el cerebro y habla de que el cerebro funciona siempre, es un sistema que funciona en situación crítica. ¿Quiere decir eso que el cerebro siempre está al límite? Yo, tratando de encontrar otro término, diría que está al filo de una inestabilidad. Y ese filo, ese abismo, ese borde con el abismo, podría ser mejor descrito si uno lo piensa en los otros dos extremos. Un cerebro que está muy, muy rígido, muy ordenado, y en el otro extremo que está muy, muy desordenado, en completo caos. El filo es estar justamente en el medio, y eso entonces permite la mayor flexibilidad, la mayor variabilidad en el repertorio de respuestas, en una mayor adaptabilidad a situaciones nuevas. Por eso es que decimos que el cerebro normal, saludable, está cerca de la criticalidad. ¿Y esa criticalidad sucede incluso cuando el cerebro, cuando no estamos haciendo nada, cuando se dice eso de dejar la mente en blanco, meditar? Lo que los trabajos nuestros y de otros grupos han mostrado es que está oscilando permanentemente alrededor de esa criticalidad. Se pone un poco más rígido, se pone un poco más caótico, pero siempre vuelve allí. Y aunque no hagamos nada, el cerebro está con su propia dinámica. Yo siempre hago la comparación con la dinámica en macroescala del mundo, del planeta. El planeta también tiene criticalidad. De hecho, el mejor ejemplo es que tenemos hielo, agua y gas al mismo tiempo. Esa es la evidencia que hay, es permanente, está en las tres posibles fases del agua en el planeta, en gran escala, que sería la apatía, la criticalidad. Entonces, y el mundo está consumiendo energía y no está haciendo nada. Porque el hacer algo es algo que nosotros le ponemos de afuera. El propósito del cerebro es sobrevivir, no es calcular la raíz cuadrada de 4. Y si para sobrevivir le viene bien estar siempre activo, está gastando alrededor del 30% de la energía del cuerpo, la gasta el cerebro cuando no hace nada. Eso es más o menos como la energía de una lamparita de 30 watts, ¿okay? que está prendida permanentemente. Pero es la solución que ha encontrado el cerebro, teniendo esa lamparita de 30 vatios en sentido, cuando tiene que hacer algo, está ahí ya listo para hacer algo. Si no lo hiciese y apagaría todo, viene un león y nos come. ¿Se parece el cerebro más a un enjambre de abejas que a una red, como a veces se le define? Yo diría que son dos visiones que no son contrapuestas. La red sería el esqueleto de ese enjambre, sobre el cual el enjambre se mueve, aunque no lo vemos al esqueleto. En algunos casos el esqueleto es más visible. Por ejemplo, si tomamos las calles de una ciudad, de Madrid, que obviamente tiene tráfico muy complejo, el tráfico sería la dinámica de ese enjambre y las calles esa red. Una cosa no puede estar sin la otra. Lo que decimos es que la red es insuficiente si queremos ver esta criticalidad o este comportamiento, puesto que la misma red puede admitir diferentes tráficos. Uno puede estar congestionado, el otro puede estar desierto. Me surge una pregunta a raíz de esto de la red y el enjambre. Esa red y ese enjambre de un hombre de hoy en día, de una mujer de hoy en día, ¿sería igual al de un hombre o una mujer de hace 25.000 años? ¿Ha habido ahí algún salto evolutivo? ¿O podría adaptarse por igual el cerebro de un hombre o una mujer de hace 25.000 años a las situaciones, circunstancias actuales? Lo que sí sabemos, y que es quizás complementario con la pregunta que me hace, es que en la vida de un individuo, un niño tiene la misma red o los preliminares de la misma red
Pero con la educación, con el desarrollo de esa misma red, se empiezan a sintonizar ciertas conexiones de esa red, se imprime una cierta dinámica que lo hace un adulto. No por nada un niño no puede tener escolaridad hasta una cierta edad. Esa edad su cerebro es mucho más flexible, puede esperar a obtener una recompensa un tiempo mayor, es decir, la dinámica indudablemente que cambia. Todavía no tenemos suficientes datos para ver cómo es esa evolución a través del desarrollo de cada individuo, y en ese sentido uno podría conjeturar que esa dinámica era diferente hace 25.000 años que ahora. ¿Nuestra conciencia reside entonces en esa dinámica, en ese sistema complejo que siempre está en estado crítico, en ese continuo ir y venir? Hay trabajos que estudian a la conciencia, al estado consciente, al estar interaccionando como estamos interaccionando, como el estado más cercano a la criticalidad que tiene el cerebro. Y cuando perdemos la conciencia, como en el caso de cuando nos aplican un anestésico general para una cirugía, o en el caso de un individuo que pierde su conciencia y que entra en coma, ese estado crítico, ya hay trabajo de nuestro grupo y de otros grupos mostrando que se altera esa criticalidad. Entonces sería concebible también pensar que la misma visión de criticalidad aplicada a un cerebro en condiciones de conciencia se podría aplicar a otros estados, por ejemplo, estados alterados de conciencia, como cuando tomamos una droga psicodélica, que se han hecho experimentos como el LSD o los hongos mágicos, que son estudios que lo que pretenden es ver cómo el cerebro se las arregla, de alguna manera por decirlo, para permanecer crítico. Ese balance delicado es lo que hace atractivo la idea, y entonces estudiarlo en estados alterados de conciencia puede brindar información cómo hacemos cuando no estamos alterados. El aprendizaje, por ejemplo, estudiar, ejercitar la memoria, hacer ejercicios mnemotécnicos, ¿eso es positivo? O sea, ¿ayuda a mantenernos en ese estado crítico o nos aleja de ese estado crítico? Prácticamente desde que nacemos, nuestros padres, nuestros maestros, nos ofrecen desafíos que si son muy difíciles no los vamos a tomar, si son muy sencillos nos vamos a aburrir. Y entonces hay siempre ese intermedio que yo llamo ese desafío crítico. Resulta ser que cuando lo superamos y aprendemos a caminar, nos ponen otro desafío, que también va a ser crítico porque no es muy alto ni muy bajo. Es decir, que nos pasamos y luego vamos al colegio, y en el colegio aprendemos a leer, aprendemos a escribir, y cuando terminamos nos elevan el desafío. Así que toda nuestra vida es ponernos en el filo. Si no estaríamos en ese filo, no seríamos lo que somos como seres humanos. Pues ha sido un placer tenerle con nosotros, Dante, aquí en Conciencia. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes por tenerme.